Hola y sean súper bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fanny Martínez y cada semana estaré subiendo un nuevo video sobre casos sangrientos y aterradores. En este día les traigo el video sobre Ted Bundy, un caso impactante y que hasta hoy en día sigue siendo de muchísimo interés. Este caso es súper extenso, así que pues bueno, comencemos. Theodore Robert Cowell, o mejor conocido como Ted Bundy, nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, ciudad ubicada al noroeste de Estados Unidos, y se convirtió en uno de los asesinos en serie con más impacto dentro de la sociedad americana. Fue el primer hijo de Louis Cowell y su padre. Algunas fuentes dicen que era un veterano de la Fuerza Aérea cuya identidad permaneció desconocida para Ted durante toda su vida. Desde su nacimiento, Ted se ve envuelto en una gran mentira, ya que sus abuelos tomaron el papel de padres para ocultar el acto inmoral que, según su madre, había cometido: una maternidad inmoral ante la sociedad. En ese entonces era muy mal visto que una mujer diera a luz sin tener un marido. Para esto su madre se hizo pasar por su hermana mayor, siendo esta una protección bastante peculiar, considerando los actos inmorales que se desarrollaban dentro del hogar de Bundy, ya que su abuelo era un hombre violento, aficionado a la pornografía, y la violencia en el hogar de Ted era súper habitual. Era ver siempre cómo su abuelo maltrataba y humillaba a su abuela. Así que en 1950, Louis, harta de esta situación, decidió marcharse junto con Ted a Tacoma a vivir con unos parientes. Y ahí su madre se enamora de un cocinero llamado Johnny Culpeper Bundy. Y en mayo de 1951 la pareja finalmente se casa. De ese modo, Ted asume el apellido Bundy, el cual conservó durante toda su vida. El matrimonio tuvo 4 hijos, lo cual hizo que Johnny, el padrastro de Bundy, tratara de integrarlo en todas las actividades familiares que se realizaban, con el fin de crear un lazo afectivo entre padre e hijo, pero este nunca funcionó. Cuando Ted tenía 3 años, fue protagonista de un suceso bastante perturbador, ya que puso alrededor de su tía, la cual se encontraba dormida, un montón de cuchillos apuntando hacia ella. Y se podrán imaginar la reacción de su tía al ver tal escenario siniestro que realizó un niño de apenas 3 escasos años. Durante su infancia, Ted no tenía amigos. Su carácter era bastante tímido, introvertido e infantil, con tendencia a la soledad. Vivía desconectado física y emocionalmente de todo, al punto que a la hora de comunicarse tartamudeaba. Así que se aislaba de sus compañeros y empezó a adoptar un cruel comportamiento hacia todo lo que lo rodeaba, y se sentía tan bien mutilando animales. Pero se dice que su abuelo también tenía esas tendencias y las realizó como si el pequeño Ted no existiera, así que éste veía todas las atrocidades que su abuelo hacía. En su adolescencia se marca un punto importante, ya que Ted descubre la verdad sobre su origen e hizo que el odio hacia su madre comenzara a brotar y a crecer y tomar fuerza. Una vez llegado el momento para Ted de ingresar a la universidad, eligió la carrera de psicología en la Universidad de Washington, donde siempre obtuvo excelentes calificaciones. En el plano laboral era algo diferente, tomaba empleos de bajo nivel, pero no perduraba mucho en ellos, y sus empleadores lo recuerdan como alguien poco confiable. Tiempo después, además, logró una matrícula en Derecho, y todo, absolutamente todo cambió en Ted. Su personalidad ya no era la de antes, se convirtió en todo un símbolo. En los pasillos académicos, las chicas suspiraban por él. Él era impecable, seductor, de físico trabajado, con una mirada penetrante. Derretía paredes. Él podría conquistar a quien quisiera. Pero más allá de sus títulos, lo más trascendente fue que allí conoció a su primer amor. En la primavera de 1976 se enamora de Stephanie Brooks, una joven estudiante de psicología, la cual cambiaría por completo la vida entera de Bundy. Stephanie era muy guapa, inteligente y de una buena familia de San Francisco. Para ese entonces, Ted había hecho una pausa en sus estudios de Derecho. Pero pasados 2 años de relación, Stephanie decide ponerle fin, ya que no le convencía la personalidad de Ted ni lo sombrío que era. Eso hizo que el apuesto Bundy se desencantara. Pero no superó la ruptura
y se obsesionó con ella. No soportó que le dejase y le empezó a escribir cartas y cartas y cartas y le llamaba, pero nunca recibió una respuesta. Para 1969, Bundy regresa a sus estudios de Derecho, haciendo mérito ante los profesores. Parecía un hombre brillante e incluso se consiguió una nueva novia. Inició un romance con Elizabeth Kendall y la relación aproximadamente duró unos 5 años. Ella venía de un reciente divorcio y tenía una hija, por lo tanto veía a Ted como un excelente partido. A pesar de que conocía que él no la amaba tanto y que ante la idea del matrimonio era un absoluto negativo. Cabe mencionar que Elizabeth Kendall desconocía la relación que Ted había mantenido con Stephanie Brooks. Del 69 al 72, todo iba como Ted lo había planeado. Bundy enviaba solicitudes de admisión a muchas escuelas de derecho y estaba involucrado en actividades comunitarias. Y hasta obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. Estaba involucrado con figuras importantes del Partido Republicano y es en un viaje de negocios en 1973 en California donde se encuentra con su antigua novia. Al verlo, Brooks queda impresionada por el enorme cambio que Ted había tenido. Lo ve como el mejor partido para casarse y Ted aprovecha esta oportunidad para llevar a cabo su venganza contra Brooks. Empieza a salir con ella, pero sin dejar de lado a Elizabeth. Presentaba a Stephanie como su novia en todos lados. Y el tema del matrimonio sale a flote en varias ocasiones en los encuentros que la pareja había mantenido. Para febrero de 1974, Bundy consuma su venganza, no devolviéndole ninguna llamada más a Stephanie. De hecho, ella jamás volvió a saber nada de Bundy. Cuando Ted tenía alrededor de 14-15 años, una vecina suya llamada Anne Marie Wall, de 8 años de edad, desapareció y se especula que pudo estar relacionada con Bundy. Pero Bundy negó su participación en este crimen. Sus primeros crímenes van confirmados desde el año 1974 a la edad de 27 años. Su primera víctima fue Johnny Lenz, de 18 años de edad. Siendo el 4 de enero de 1974, Bundy entra al cuarto de la estudiante y la golpea con una palanca metálica. Incluso él remueve una pieza de la cama de la víctima y la agrede sexualmente con la misma. Al día siguiente, la mujer es encontrada en un charco de sangre. Esta sobrevive pero con un daño cerebral irreversible. La siguiente fue Linda Ann, de 21 años, estudiante de psicología en la Universidad de Washington. El 31 de enero de 1974, Ted logra colarse a su dormitorio y la golpeó hasta dejarla inconsciente. La vistió con unos jeans y una playera para después envolverla en una sábana. Sus restos fueron hallados un año después en unas montañas cercanas. La noche de su desaparición, sus vecinos no pudieron escuchar nada, así que nadie notó la ausencia de Linda hasta el siguiente día. Pero la policía no fue capaz de establecer que existiera un crimen grave, así que no se tomaron mayores muestras del escenario del crimen. Durante la primavera y el verano de ese año, bajo similares circunstancias, seguían desapareciendo jovencitas. Todas ellas súper bonitas, hermosas, de cabello a los hombros y oscuro. Igualmente, su desaparición era descubierta al día siguiente cuando las chicas no se presentaban a sus actividades cotidianas. Al menos 8 víctimas se contabilizaron hasta que Bundy atacó a plena luz del día. Mientras tanto, la policía empezó a investigar. Las investigaciones apuntaban hacia un hombre que se decía llamar Ted, el cual solicitaba ayuda a las jovencitas que veía pasar. Se le veía en apuros cargando unos libros, ya que traía un brazo enyesado o con un cabestrillo. Otras veces también se le vio en problema para echar a andar su viejo Volkswagen. En otras ocasiones también se le vio merodeando por los lugares donde habían desaparecido algunas chicas. Así que la policía ya tenía alguna evidencia, algunas pistas de quién podría ser el responsable de los crímenes. En agosto de 1974, en el lago Sammamish, fueron hallados los restos de 2 chicas desaparecidas, y fue un notable hecho de que las víctimas fueran identificadas, ya que había una gran escasez de pistas. Mechones de cabello diferentes, una quijada, 2 cráneos y
5 huesos de piernas fueron lo que fue rescatado en el parque. Se concluyó que dichos restos fueron pertenecientes a Janice Ott y Denise Naslund, ambas desaparecidas el 14 de julio. Los últimos en ver con vida a Janice Ott fue una pareja que la vieron platicar con un hombre, de la cual escucharon que el sujeto necesitaba ayuda para cargar su bote al carro, pues tenía un brazo enyesado, lo cual ella accedió sin ningún problema. Por otro lado, Denise paseaba con su novio y algunas amistades, cuando fue a los baños del parque para no regresar jamás. Denise no pudo negarse a ayudar a un hombre con el brazo enyesado, y ese fue su acto de amabilidad, el cual le costó la vida. Bundy contaba con una superventaja sobre la policía, y es que su aspecto podía cambiar totalmente con solo ajustar su peinado, quitarse la barba o dejarse la barba. Sus rasgos físicos lo hacían un hombre bien parecido, guapo, pero que no llamaba demasiado la atención, así que eso era una ventaja para él, ya que era muy difícil que la policía le siguiese el rastro. Así que cambió de residencia para poder seguir matando. En el estado de Utah asesinó a una chica que era la hija del sheriff, la cual se llamaba Melissa Smith, el 18 de octubre de 1974. Y días después asesinó a Laura Amy, la cual su cuerpo fue hallado en las montañas Wasatch. El cuerpo mostraba huellas de haber sido golpeado en la cabeza con una cuña de metal, y se mostró que ella había sido violada y sodomizada. La policía estableció que la chica había sido asesinada en otro lugar, puesto que no había señales de sangre ni de ninguna otra evidencia en el lugar donde su cuerpo había sido hallado. La policía en ese entonces comenzó una frenética búsqueda del asesino. Por la similitud que había en el modus operandi, los hizo contactar con los oficiales de Washington, con quienes conjuntamente acumularon evidencia hasta así publicar un retrato con la posible apariencia del asesino. Gracias al retrato hablado del asesino, una amiga de Elizabeth Kendall identifica al probable asesino como Ted Bundy. Así que Elizabeth se llegó a convencer de que su novio Ted podría ser el asesino, pues muchas de las claves apuntaban directamente hacia él. El parecido de Ted con el retrato de la policía, el que manejara un Volkswagen sedán como el asesino, y que había visto en su departamento unas muletas a pesar de que él no se había lastimado nunca. Dada aquella situación, ella llama a la policía, de manera anónima, llama a la policía sugiriendo que su actual novio pudiera tener alguna relación con los asesinatos. A pesar de que facilitó evidencia como fotos a la policía, los testigos fallaron en hacer la correspondiente identificación. Por lo tanto, la atención hacia Ted se había disipado hasta algunos años después. El 8 de noviembre de 1974, el caso da un giro de 180 grados, cuando Bundy deja escapar con vida a Carol Darrange. Los hechos se dice que se suscitaron de la siguiente manera. Bundy va a una tienda de libros y escoge a una víctima. Esta es una chica de 18 años. Y con engaños se hace pasar por un oficial de policía. Le comienza una puesta en escena de que alguien le quiso robar su automóvil. De tanto insistir, pues bueno, logra hacer que la chica suba a su automóvil. Y al conducir un poco, empieza el forcejeo entre ellos dos, ya que iban en dirección opuesta a la estación de policía. Bundy la amenaza, trata de esposarla, pero falla y ella lucha por su vida. Sale del carro, pero a pesar de que continúa con el ataque, ella se defiende golpeándolo en los genitales. De esta manera logra escapar, donde afortunadamente una pareja que pasaba por el lugar alcanza a darse cuenta de la situación y la chica logra entrar al carro con ellos. Inmediatamente la llevan a la estación de policía, pero ese no fue el único intento que Bundy haría ese día, ya que en una escuela del lugar, Debbie Kent halló la muerte en las manos de Ted Bundy. La única pista encontrada fue una llave de unas esposas que coincidían a la perfección con las esposas utilizadas en el intento de secuestro de Carol. El 16 de agosto de 1975, el coche de Bundy es identificado como el implicado en el secuestro de Darrange
y se le detuvo gracias a que los oficiales de caminos en cada condado son conocedores de los vecinos, de cómo son sus carros y cómo los maneja cada uno de ellos y prestan mucha atención cuando alguno de ellos no lo conoce. Tras una semana de juicio por secuestro, el 1 de marzo de 1976, Ted Bundy es sentenciado a una pena de 15 años en la prisión estatal de Utah, Colorado. En las primeras inspecciones fue hallada la palanca de metal, un arma predilecta por Bundy, esposas, cintas y otros objetos que hicieron sospechar inmediatamente de él. La evidencia hallada fue ligada paulatinamente a otros casos de otras mujeres desaparecidas, como Melissa Smith, Laura Amy y Debbie Kent. Gracias a la colaboración de la directora de la escuela donde Bundy merodeaba y de Carol DaRonch, la identificación de Bundy fue corroborada policialmente. En otoño de 1975, la policía profundiza en la vida de Ted, y mediante las declaraciones de Elizabeth Kendall, quien acude a los interrogatorios de forma afectada y muy nerviosa, aportando valiosos datos sobre la vida de Ted y cómo estas partes van haciendo el rompecabezas de la existencia de él. Relató que el día de los asesinatos ella no podía corroborar dónde se encontraba su novio. En cuanto a la vida sexual de la pareja, Elizabeth Kendall relata que Ted Bundy era afecto al sadomasoquismo, y cuando ella decidió no participar más en ello, se puso triste y perdió mucho interés hacia ella. El 23 de febrero de 1976 comienza el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Ted llega a la sala confiado, dueño de sí mismo, empoderado, pensando que no había suficiente evidencia en contra suya, pero no sabía del impacto que tuvo la declaración de Carol, a quien el fiscal pide que identifique quién la atacó. Sin dudarlo ni por un segundo, ella señala directamente a Bundy mientras estalla en llanto. El jurado voltea a ver la reacción de Bundy y lo miran clavando una mirada helada e impasible hacia la testigo. En su defensa diría que no conocía para nada a esa chica, pero tampoco tenía coartada para ese día. Así que el juez le tomó el fin de semana revisar a fondo el caso, y el acusado fue sentenciado el 30 de junio a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión se le efectuaron las pruebas psicológicas que el juez había ordenado, y los doctores determinaron que Bundy no estaba ni psicótico, ni sexualmente desviado, ni dependiente de ninguna droga y alcohol, o que sufriera algún daño cerebral. Pero sí tenía una fuerte dependencia a las mujeres y tenía un gran temor de ser humillado por ellas. Las pruebas periciales que se le realizaron al coche de Bundy tomaron un cierto tiempo, pero las muestras de cabello tomadas coincidían con los de Melissa Smith y de Corinne Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las marcas de las lesiones craneales podían haber sido causadas por la palanca hallada un año antes en el coche de Bundy. Entonces la policía de Colorado levanta el cargo de asesinato el 22 de octubre de 1976 y en abril del 77 Bundy es trasladado a la cárcel del condado de Garfield para encarar este nuevo proceso. Durante los preparativos del juicio, Bundy decide que él mismo va a defenderse ante la supuesta incapacidad de sus abogados para defenderlo. Así que se le permite visitar la biblioteca de la corte de Aspen. Pero su verdadera estrategia era escapar. Aprovechando el hecho de que a la biblioteca no entraba ni esposado ni encadenado, en una de las frecuentes visitas a la biblioteca, Bundy logra escapar. Escapó por una ventana, pero al caer se lastimó un tobillo, situación por la cual no puede escapar tan lejos como él pretendía. La policía estableció un rápido cerco en la ciudad y se emprendió una búsqueda masiva. Durante varios días estuvo prófugo y con el mayor de los sigilos se movía, pero no podía permanecer en Aspen. Así que cuando halló un coche con las llaves puestas, decide robarlo. Pero es capturado de nuevo cuando la policía lo identifica. El 30 de diciembre del 77 realiza su segunda fuga.
Tras un vago intento de pasar desapercibido en Miami, la sed de sangre de Bundy vuelve a desatarse. Su último objetivo, el 14 de enero de 1978, fueron las estudiantes de la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Algunas fuentes dicen que alrededor de las 3 a.m., el novio de Nita Murray la dejaba a la puerta de la fraternidad. La chica nota que la puerta está abierta. Tan pronto entró a la fraternidad, escucha pasos de alguien corriendo en el piso de arriba y observa bajar y salir del edificio a un hombre con una gorra azul tejida y en el brazo lo que parecía ser una carpeta envuelta en un trapo. Entonces ella, con lo que vio, piensa que alguien entró a robar a la fraternidad, puesto que se encontraba casi vacía, ya que muchas de las chicas habían salido de fiesta. Así que buscó a su compañera de cuarto, Nancy. Sin saber qué hacer, fueron en busca de la encargada de los dormitorios. Pero no tardaron en toparse con otra compañera llamada Karen, y ésta se tambaleaba por el pasillo, herida y cubierta de sangre en la cabeza. Pronto descubrieron otra chica más gravemente herida. Aquella noche Bundy efectuó uno de sus crímenes con más violencia y saña. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, a quien golpeó en la cabeza, violó y que de casi una mordida le desprende un pezón. Además, insertó en su vagina una lata de spray para cabello. Margaret Bowman falleció por estrangulamiento, igualmente atacada mientras dormía. Los análisis forenses destacan que ella no fue atacada como Lisa Levy, pero los golpes en su cabeza fueron tan brutales, parte de su masa encefálica estaba expuesta cuando fue hallado el cuerpo. Ninguna de las dos mujeres pudo pelear por su vida, pues el ataque fue audaz, veloz y contundente. La última víctima de Ted Bundy fue una chica llamada Kimberly Leach, que fue secuestrada el 9 de febrero de 1978 en Lake City. El único testigo del acontecimiento fue una amiga suya, de nombre Priscilla, que vio subirse al coche de un señor, pero no pudo aportar mayores datos sobre el color del coche ni la matrícula. El cuerpo fue hallado 8 semanas después en Florida, pero dado el avanzado estado de descomposición, el cuerpo no pudo dar ninguna pista significativa sobre el ataque. Días antes del secuestro de Kimberly Leach, un extraño en una camioneta van color blanco se le acercó a una chica de 14 años de edad, la cual estaba en el camino pero estaba esperando a su hermano, que había quedado en pasar por ella. La chica, advertida por su padre, un detective, de que no debía hablar con extraños, se sintió muy incómoda por las preguntas que Bundy le hacía. Afortunadamente, su hermano llegó, pero se extrañó muchísimo por la actitud de Ted. Así que el chico decide apuntar las placas de la van y se las muestra a su padre. Una vez escuchada la historia del hombre y de la van blanca, el detective James del Departamento de Policía de Jacksonville decide investigar. Las placas correspondían a un hombre llamado Randall Reagan. El señor Reagan relata que de las placas que el detective le estaba hablando le habían sido robadas y que ya había tramitado unas nuevas. Por lo tanto, el detective se entera que la van que le comentaron sus hijos era robada. Entonces, el detective intuye una sospecha y lleva a sus hijos a la estación de policía para que vean algunas fotos. Y para su sorpresa, el sujeto que identifican es Ted Bundy. Tiempo después, Bundy deja la camioneta y roba un automóvil. Pero le vuelve a suceder lo mismo. Los oficiales de la región sospechan ante la presencia de dicho automóvil y el oficial Lee lo ubica el 15 de febrero. Reporta las placas a la central y descubre que el coche es robado, así que por lo tanto decide actuar. Igual que en Utah, Bundy decide huir, pero de repente para. Pero para la sorpresa del oficial, Bundy se resiste a la detención y logra escapar. El oficial dispara y Bundy se deja caer, simulando haber sido herido solamente para atacar de nuevo al oficial. Finalmente, tras un breve forcejeo, Bundy es sometido y esposado.
Una vez en manos de la policía, la evidencia hacia Bundy se empieza a acumular velozmente e inmediatamente se le carga el asesinato de la joven Lynch y también se le liga a los asesinatos de la fraternidad Chi Omega y por lo tanto es sentenciado a muerte. 2 fueron los juicios a los cuales se enfrentaría Theodore Robert Cowell. El primero comenzó el 25 de junio del 79 en Miami, Florida. En este caso, la corte se centró en los crímenes contra la fraternidad Chi Omega. El segundo crimen se realizó en Orlando, Florida, en enero del 80, y fue por el homicidio de Lynch, pero fue el juicio de la fraternidad el cual sellaría el destino de Bundy. Y con todo el peso de la evidencia encima de él, Bundy actuó como su propio abogado, y siempre se mostró confiado, pensaba que podía hacer que su juicio fuera lo más justo posible. El 23 de julio, tras 7 horas de deliberación, el jurado decidió que Ted Bundy era culpable. Este escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción. El 30 de julio, testificó e imploró por la vida de su hijo, la madre de Bundy. Y él mismo tuvo la oportunidad de dar una buena razón para que no fuese sentenciado a muerte. Se dijo ser víctima de una farsa, que no tenía incluso por qué pedir clemencia, pues él no había cometido nada. El juez a cargo, al finalizar Bundy su declaración, recomendó la silla eléctrica como su pena de muerte. El 7 de enero de 1980 comienza el juicio por la muerte de Kimberly Lynch en Orlando, Florida. Esta vez, Bundy no decide representarse a sí mismo y queda con sus representantes en apelar por causa de incapacidad mental. Y surge un punto que, boom, sorprende a todos en el juicio, ya que anunció su matrimonio con Carol Ann Pound, antigua compañera suya de trabajo. En 1982 contrató a unos nuevos abogados para fabricar una apelación contra la sentencia por los asesinatos de la fraternidad Chi Omega, pero fue desechada por la corte. Luego, en 1985, contrató un nuevo abogado, ahora para apelar por la sentencia del asesinato de Kimberly Lynch. Pero de nuevo, fue negada la moción. La ejecución de Ted Bundy fue programada para el 4 de marzo de 1986, pero el día fatal fue posponiéndose hasta el 17 de enero de 1989. Nosotros, los asesinos seriales, somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes. Y habrá más de sus niños muertos mañana. Ted Bundy. Una periodista le preguntó a Bundy, ¿mereces morir? A lo cual Bundy respondió, buena pregunta. Pienso que la sociedad debe ser protegida de mí y de gente como yo. Y como les comenté, el video es bastante extenso y puede que no haya abarcado varias cosas, pero es muchísima información, muchísimos documentales. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Y de ser así, déjenme por favor un precioso like, un comentario y no olviden suscribirse. En la parte de la descripción les dejo todas mis redes y ahora, sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Reporta las placas de un juez.